El gran conflicto. Lección 10. El espiritismo desenmascarado. En esta semana estudiamos uno de los engaños más antiguos que Satanás tramó contra la humanidad, el espiritismo. Este engaño empezó en el mismo jardín del Edén, cuando Satanás le dijo a Eva, no moriréis. Pero no simplemente le dijo esto, sino que le dijo, sino que sabe Dios que el día que comáis del fruto serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Desde entonces Satanás ha ido afinando su engaño vez tras vez y generación tras generación, porque al final de cuentas eso es lo que es el espiritismo, la idea de que no moriréis es real, de que el espíritu nunca muere, de que vive más allá y que es inmortal por sí mismo. Pero peor aún, esto genera la idea de que nosotros, al morir, llegamos a ser como Dios. Porque la palabra nos dice que solo el Rey de Reyes y Señor de Señores es el único que tiene inmortalidad. Nosotros no. Peor aún, cuando estas personas erigen santos, les dan características que solo le pertenecen a Dios, como la omnipresencia, cuando piensan que les escuchan estos santos en todos lados, o la omnipotencia, cuando piensan que pueden hacer algo. Peor aún, cuando piensan que estos pueden interceder entre Dios y los hombres, cuando la Biblia dice que esto solo lo puede hacer Jesucristo, hombre. La palabra alma aparece más de 1600 veces en la Biblia, pero en realidad estas son dos palabras, en hebreo nefesh y en griego suká. De hecho, en la Septuaginta se traduce nefesh como suká en el griego. Pero muchos expertos coinciden en que la traducción, o mejor dicho, la interpretación de la palabra, no es la correcta, porque el pensamiento moderno considera el alma como algo separado del cuerpo, cuando en realidad no es así. Tenemos dos ejemplos. Con la palabra nefesh, por ejemplo en Génesis 2.7, Dios, cuando crea al hombre, crea un nefesh, un alma viviente, un ser viviente. Para la palabra griega suká tenemos un ejemplo muy interesante en Hechos 27:37. En este se nos cuenta que había 276 personas en un barco junto con Pablo. La mayor parte traduce como personas o de plano no escribe nada, pero la traducción literal sería almas. En ambos casos la palabra alma no se refiere de ninguna forma a un ente espiritual flotando alrededor, separada del cuerpo. Otra traducción posible para esta palabra sería vida o esencia de la vida. Un ejemplo muy importante está en el versículo que estudiamos en esta semana, Mateo 10:28. En este Jesús nos dice que no tengamos miedo a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. A primera vista esto podría parecer decir que el alma no puede morir, pero como ya vimos esto no es cierto. Pero si consideramos el alma como la esencia de la vida que Dios nos da y que no puede ser quitada, sino solo hasta el día del juicio, entonces esto tiene sentido. Nuevamente, no como un espíritu vagabundo, sino como un ser completo que Dios da y solo Dios puede quitar. En esta semana vimos también cómo es que entendían la muerte los personajes de la Biblia. La entendían como un sueño, como aquellos que duermen en el polvo de la tierra y un día serán despertados, unos para vida eterna y otros para lamento, para vergüenza eterna. Uno de los ejemplos de que esto es así y no de otra forma está en la resurrección de Lázaro. En Juan 11:43 Jesús dice, Lázaro, ven fuera. Si estuviera en el cielo no hubiera dicho mejor, Lázaro, baja o ven aquí abajo. Dicho sea de paso, hubiese sido muy cruel que si Lázaro ya estaba en el cielo, lo hubiera hecho volver a la tierra, a este lugar horrible. Pero algo más, cuando Lázaro volvió, no se encuentra registrado en ninguna parte que él diera testimonio de las bellezas del cielo, o del juicio, o de ninguna otra naturaleza. Simplemente estaba dormido y despertó. Para finalizar hablaremos solo un poco de las SM, o experiencias cercanas a la muerte. Este es un fenómeno muy difícil de estudiar, ya que es poco ético tratar de estudiar a alguien cuando está a punto de morir, y nunca se sabe qué es lo que va a pasar. Básicamente, solamente se puede tener el testimonio de las personas que han experimentado situaciones cercanas a la muerte. Los pocos estudios que existen son utilizados a favor y en contra.
Se ha tratado de explicar esto de muchas formas, desde el ámbito fisiológico hasta el ámbito psicológico e incluso el social, con conclusiones muy vagas. Sin embargo, hay ciertas características que se repiten en otras situaciones, como por ejemplo la famosa luz al final del túnel. Este evento ha sido experimentado por pilotos de aviones supersónicos, que al llegar a ciertas velocidades pierden el conocimiento, pero antes de ello dicen haber visto una luz y un túnel. Los científicos han llegado a la conclusión de que esto es por falta de oxígeno en su cerebro, algo similar a lo que pasa a las personas que están a punto de morir. Lo que sí es concluyente entre las personas que dan testimonio de estos eventos es que las personas que creían en Dios dicen haberlo visto a Él y a ángeles, mientras que las personas que no creen en Dios simplemente dicen que sentían una calidez, alegría y paz. Y mientras que estos testimonios podrían ser utilizados por algunos que creen que cuando morimos vamos al cielo, hay muchos aspectos desde los psicológicos que pueden interpretar esta situación fácilmente. Pero más allá de lo psicológico, vayamos a lo espiritual, a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice claramente que después de nuestra muerte es el juicio. Esta es la verdad, pero ninguna de las personas entrevistadas reporta haber estado en un juicio en esos breves instantes que estaba muerto. Pero consideremos una situación más crítica. La lección nos presenta el ejemplo de una chica que al despertar contó que se había encontrado con su hermano que estaba muerto. Pero ella no sabía que tenía un hermano. Esto no tenía sentido, hasta que vino su padre y confesó que ella tuvo un hermano que murió mucho antes que ella naciera. Nuevamente, este testimonio puede ser usado por los creyentes como un ejemplo claro de que el espíritu sale del cuerpo una vez muerto. Y nuevamente podría ser explicado por la ciencia y la psicología de muchas formas. Pero hay una situación más terrible de la cual deberíamos tener precaución, ya que Apocalipsis nos advierte que el dragón, el demonio, Satanás y sus espíritus inmundos, que son espíritus de demonios, saldrán por el mundo haciendo señales, incluso hacer descender fuego del cielo. No lo harán porque sí, ni por diversión, lo harán con un objetivo: atraer a la gente a la última batalla contra Dios. Satanás ha ido preparando este engaño poco a poco y lentamente desde hace mucho tiempo, pero aún no ha mostrado todo su poder. Ten cuidado, porque lo único peor que ser engañado es ser utilizado para engañar a otros. Ten cuidado, porque si tu fe depende de señales, milagros y una religión emocional, podrías caer víctima de estas trampas. La palabra de Dios nos habla de un momento de prueba para el mundo entero, pero también nos habla de que nuestro Dios nos guardará en la hora de la tentación, porque nosotros hemos guardado la palabra de su paciencia constantemente. Para terminar, quisiera leerte las palabras de Isaías 8, 16 al 20, que me parece que resumen excelentemente estas lecciones. Ate el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señal y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Nos vemos pronto.